Iniciamos la segunda parte de la unidad 6 de sistemas secuenciales programables, en la cual vamos a entrar ya en materia de cómo programar el lenguaje Graphed, un Graphed, valga la redundancia, un Graphed que ya hemos diseñado. Recordamos que el Graphed es un método de diseño mediante el cual, con un desarrollo gráfico de un sistema automático, nos puede ayudar a realizar la implementación de un sistema como tal. Entonces no es un lenguaje de programación en sí mismo. Lo que ocurre es que como es un método tan extendido, algunos autómatas, algunos fabricantes de autómatas en algunos de sus modelos incluyen un lenguaje gráfico que ayuda a implementar esto. Nosotros recordad que en la unidad 5 hemos visto cómo empleando el método de diseño al que nos estamos refiriendo, podemos traducirlo en lenguaje de contactos, como podríamos haberlo traducido en lenguaje literal o en lenguaje estructurado. En este caso, lo que se plantea es coger directamente el Graphed que hayamos diseñado, programarlo como tal, es decir, hacer una especie de programa gráfico, como hacemos con los contactos, nada más que en este caso con los elementos de los que se compone el Graphed, con etapas, transiciones, dibujar el Graphed en una palabra. Entonces, en la medida que hayamos dibujado y configurado ese Graphed de manera gráfica, pues habremos realizado el programa, propiamente dicho. Es decir, no se trata de hacer una traducción, sino trata de hacer una transcripción literal, prácticamente literal, del Graphed en cuestión. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para en TIA Portal programar un Graphed que ya hayamos diseñado? ¿No? El Graphed que hayamos diseñado tendremos que incluirlo en un bloque. En este caso, tenemos que crear un bloque de función. Lo mismo que en otros apartados de esta misma unidad hablábamos de funciones, FCs. En este caso, donde tenemos que programar, implementar o dibujar, como lo queramos llamar, ese Graphed es en un bloque llamado FB, un bloque de función. Veremos que este tiene unas ciertas particularidades diferentes a lo que sería una función, FC. Entonces, como debemos de programar ese Graphed en un bloque de función, bueno, pues tenemos que crearlo y elegir como lenguaje de programación el lenguaje Graph. Veis que a la hora de crear un nuevo bloque, daremos agregar nuevo bloque, y entre todo el catálogo de bloques que se nos ofrece, no sería ni un bloque de organización, ni sería tampoco una función, sino que sería un bloque de función o un FB. Y el lenguaje que tenemos que elegir, ya que lo queremos programar, queremos hacer un graph, pues será el lenguaje Graph, ¿vale? Que es uno de los 5 lenguajes que incluye este autómata. Veis que ya hemos programado en COP y bueno, están todos estos lenguajes, ¿vale? Realmente en este autómata solo hemos programado en COP, que es el lenguaje de contactos, pero el lenguaje literal aquí ya habíamos dicho que es el AWL, el lenguaje estructurado, y FUP, que es el lenguaje de puertas lógicas que también incluye este autómata. Bueno, pues en este caso, para crear un graph, tenemos que crear el bloque de función y el lenguaje, elegir el lenguaje graph. Daríamos aceptar, esas son las dos particularidades que tenemos que elegir, estas que veis intermitente, daríamos aceptar y el bloque quedaría creado, ¿no? Veis que aparece aquí, bueno, como bloque 2, es un programa. En esta diapositiva que aparecía un bloque 1 FC, bueno, pues aquí el bloque FB, que sería, lo numera como FB1 de manera automática, y lo denomina también de manera automática como bloque 2, yo puedo poner el nombre que quiera, desde luego, pero se ha creado aquí el bloque. De momento tenemos un bloque para programar en Graphed y que está vacío. Entonces, para empezar a programar ese Graphed, a dibujarle o configurarle como lo queramos decir, haríamos doble clic en él, ¿no? Y se abriría el propio bloque. Fijaos bien que se abre con en el espacio de trabajo con una etapa ya creada. Si nos damos cuenta, esta etapa tiene doble línea porque entiende que la primera etapa que se crea es una etapa inicial, ¿vale? La configuración de esta etapa se puede hacer también, luego veremos con el botón derecho se puede dar como inicial, un inicial o no inicial, pero
todos los grafes tienen una etapa inicial y por eso es que se crea de manera automática al abrir el bloque una primera cadena y dentro de esa primera cadena se crea una primera etapa inicial. Nos fijamos que en esta etapa inicial tiene varios elementos que ya iremos desgranando, pero en principio lo que tenemos es un número de etapa, que sería el 1, ¿vale? S1, es el step 1, y un nombre de la etapa que por defecto le pone el nombre step, de paso, y step 1, pues relativo a la etapa 1. Estos nombres, este número de etapa y este nombre de etapa lo podemos cambiar. También aparece una primera transición, daros cuenta, con también un número de transición, el 1, y un nombre de transición. Y lo que aparece aquí a la derecha es un pequeño icono que si lo diéramos se desglosaría y podemos programar aquí la transición y ya lo veríamos, ¿vale? De la misma forma que también las acciones se programan pinchando aquí, se desglosa y también ya veremos cómo se programan las acciones. De momento lo que podemos ver es cómo dibujar la estructura general del grafo. Y para ello vemos que tenemos pues eso, el espacio de trabajo, tenemos aquí un poco el panel de navegación de la cadena en cuestión, donde se representará de manera resumida la cadena o el grafet. Esto, el que haya aquí una cadena implica que puede haber varias. Dentro del mismo bloque de función se pueden programar varios grafes que se ejecutarían de manera separada y simultánea, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a crear simplemente una primera cadena y ya iremos añadiendo opciones cuando más adelante corresponda añadir a lo mejor alguna segunda o una tercera cadena. En principio, la cadena de grafet es dibujar el grafet y para ello vemos una serie de símbolos aquí que me van a ayudar a dibujar ese grafet. Aquí, por ejemplo, vemos que hay para insertar etapas y transiciones estos tres primeros símbolos, una etapa con una transición, o bien una etapa sola, o bien una transición sola, ¿vale? Estos símbolos de aquí a continuación pues sirven para insertar saltos a etapas, es decir, cuando yo quiero ir de una etapa de abajo a arriba, por ejemplo, pues sería insertar un salto, lo que llamábamos en la unidad 5 un reenvío, de abajo para arriba. Y pozos. Bueno, pozos es una cosa que nosotros no vamos a utilizar, pero es una forma de terminar un grafet y dejarlo ahí. Normalmente no tiene mucha utilidad el tema de los pozos, solamente que si es un grafet muy grande y no hemos sido capaces de terminarlo, pues como no me va a dejar guardarlos hasta que no desaparezca este pequeño icono que veis que indica que está mal. ¿Por qué? Porque el grafet no está cerrado. Pues hay veces que tenemos que insertar un pozo de manera transitoria para decir, bueno, lo cierro y el próximo día continúo. Aquí lo útil sería utilizar los saltos, que ya lo veremos. Y otra opción que tenemos es la creación de ramas alternativas y simultáneas, ¿vale? Son ramas alternativas estas de aquí y estas de aquí las ramas simultáneas para crear grafes de opciones alternativas o grafes de secuencias simultáneas. Y por último el cierre de esas secuencias, que lo tenemos aquí, o simplemente se puede hacer también de manera muy intuitiva según lo vayamos haciendo, porque lo que pretendo y planteo en este vídeo es que realicemos un grafet de ejemplo. Todo esto que estamos viendo aquí, estas opciones, las iremos empleando y realizando sobre un grafet de ejemplo que voy a ir haciendo yo aquí en este vídeo y que vosotros finalmente tendréis que hacer el mismo ejemplo y enviármelo, como se indica en las instrucciones del material que he publicado. Para ello vamos a utilizar un ejemplo que tengo yo aquí preparado ya, en el cual he creado, por supuesto, que he llamado Ejemplo Grafet, he creado un proyecto que he llamado Ejemplo Grafet. Vosotros tenéis que darle también el mismo nombre. Y ya lo he configurado, es decir, he agregado un dispositivo. Los dispositivos que he agregado pues es el que tenemos en clase y la fuente de alimentación que nosotros tenemos en clase. Es decir, esto ya está, lo he preparado. Y también he previsto y he creado una serie de variables con objeto de facilitar la realización de este ejemplo. Las variables que he creado son estas. Las voy a dejar aquí, así, hasta KM3. Lo dejaré así un ratito para que lo veáis y bueno, si vosotros lo queréis para crear estas mismas variables en vuestro ejemplo, paráis el vídeo y aquí ya veis las variables que he creado. Un S1 que sería un pulsador, luego finales de carrera de cilindro A, B, C, D, E,
un detector de posición, un detector capacitivo, un detector inductivo, una seta de emergencia, una lámpara, esta sería la sección de salida, veis que es la 124.0, una lámpara verde, un cilindro A, B, C, D, ¿no? Que serían cilindros monoestables, y 3 contactores. Bueno, la finalidad de este gráfico no la voy a andar explicando porque es algo que me he inventado. Yo lo que quiero que veáis es cómo un gráfico que ya tengáis diseñado, ya tengáis preparado, cómo lo podemos programar. Es decir, manejar este programa para crear ese gráfico y que se pueda ejecutar. Entonces, aquí tenéis una tabla de variables previa que podéis crear y que servirá para que vosotros también realicéis este mismo ejemplo. Ya que este ejemplo es el que me tenéis que enviar. Bien. ¿Cómo creamos ese gráfico? Bueno, pues según decíamos en la diapositiva, lo primero que hay que hacer es un doble clic en agregar nuevo bloque. Aparece la ventana. El bloque aparece el bloque 1. Bueno, dejamos ese nombre que podríamos cambiar si quisiéramos. La numeración queremos que sea automática, por lo tanto le dará el bloque FB1. Y el lenguaje, veis que tenemos los 4 lenguajes, elegimos si pone solo ello por sí mismo, ¿no? pero por si no se pusiera, pues elegimos el lenguaje graph. Damos a aceptar y al dar a aceptar vemos que se abre el bloque en cuestión, el graph en cuestión. Para facilitar la realización de este ejemplo que lo vayáis viendo, lo que voy a hacer va a ser esta ventana de aquí que está incrustada, la voy a soltar, dando este símbolo de aquí, para crear una ventana nueva y maximizar. ¿Vale? Entonces aquí ya vemos esto un poquito más grande. Y aquí vemos los espacios que tenemos, el espacio de trabajo, la ventana de navegación y aquí arriba pues el interface con las variables que tiene este bloque. Daros cuenta que tiene un montón de variables en las cuales ahora mismo no vamos a entrar. Tiene variables de entrada, variables de salida y variables estáticas que esta sí queremos alguna referencia a ella para referirnos a las cosas que se van creando. Porque a medida que nosotros vamos enriqueciendo, tiene ya unas cuantas variables, pero a medida que vayamos enriqueciendo el graph, se irán creando más. Por ejemplo, veis que tiene aquí una variable step 1, ¿por qué? Porque ya hay una etapa step 1 y una variable trans 1 porque ya hay una primera transición. O sea, realmente estas variables no son tales, son registros que a su vez tienen dentro otra serie de variables. Es decir, la etapa step 1 tiene asociadas todas estas variables, que son muy largas y no vamos a entrar, pero que en su momento sí que utilizaremos alguna de ellas, ¿no? Vamos a, sin más historia, a crear una estructura, empezando, bueno, pues por ejemplo, por meter aquí, ¿vale? más etapas. Por ejemplo, yo voy aquí de aquí y se me crea otra etapa, una, dos. Daos cuenta que cada vez que lo pulso aquí se me crea una etapa y una transición, ¿no? Por ejemplo, transición 5 o 6. Vamos a crear estas 6 etapas, ¿vale? Daos cuenta de qué manera yo he dibujado simplemente pulsando aquí pues una serie de etapas. Aquí tenemos la etapa 1, que se llama step 1, la etapa 2 que se llama step 2, la etapa 3 que se llama step 3, la etapa 4 se llama step 4, en fin, la etapa 5, la etapa 6. Yo los números los puedo cambiar, me cuenta que si me pongo en una de ellas, por ejemplo aquí, podría cambiar este 2 por cualquier otro número, yo lo voy a dejar ahí. Y el nombre también, si me pongo ahí, también lo podría cambiar. Yo de momento no voy a cambiar nada. Lo mismo pasaría con las transiciones. Entonces así sea la forma de crear etapa, transición. Yo puedo crearlo así de esa forma o crear primero la etapa, luego la transición, la etapa, la transición, en fin, como queramos. Vamos a poner ramas alternativas. Vamos a imaginar que queremos crear una rama alternativa. Entonces yo pulso aquí y arrastrando, daros cuenta cómo aparece prohibido, pero fijaros que aparecen estos puntitos ahí, ¿vale? Son puntitos donde yo puedo poner esta rama alternativa. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a partir de la etapa 2. Si yo me quedo ahí y suelto, se crea esa rama alternativa. ¿Vale? Y bueno, y a partir de ahí pues se pueden crear más etapa transición. ¿Vale? Etapa transición, por ejemplo, otra etapa transición, vamos a crear otra etapa transición más. ¿Vale? ¿Veis? Damos otra etapa transición más, por ejemplo. ¿Y cómo se cierra esto? Bueno, pues se cierra bien pulsando aquí, ¿no? Pero lo más intuitivo es coger, situarnos en esta flecha
pulsar y arrastrar. ¿Veis cómo lo puedo arrastrar? ¿Y dónde lo puedo arrastrar? Pues aparecen nuevamente puntitos aquí a los sitios a los que yo lo puedo, a donde yo lo puedo cerrar. Vamos a cerrarlo, por ejemplo, a la salida de la etapa 5. Fijaros bien que no me pone antes de la transición porque estaría mal, sino me pone después de la transición. Lo voy a cerrar ahí. ¿Veis? Bueno, pues ya está cerrada una rama alternativa que he abierto en esta posición. ¿Vale? ¿Cómo crear ramas simultáneas? Bueno, pues de una forma muy parecida como hemos creado rama alternativa. Pulsamos aquí y arrastramos. Y veis, daos cuenta que ahora aparecen también puntitos donde yo puedo poner la rama simultánea, que siempre es después de una transición. Las ramas alternativas, daos cuenta que se crean antes de las transiciones y las ramas simultáneas se crean después de las transiciones. ¿Vale? Bueno, vamos a crear la rama simultánea a partir de aquí. ¿No? Ahí, bueno, pues metemos una etapa, metemos una, realmente lo que tengo que meter es una transición y una etapa, realmente. Bueno, voy a meter una transición y una etapa, ¿vale? Porque las ramas simultáneas se cierran de una manera diferente a las ramas alternativas. Se cierran sin transición final, porque la transición de salida de la rama simultánea es general a todas ellas. Vamos a crear otra rama simultánea que salga de aquí y que salga de aquí también, es decir, una rama simultánea que tenga 3 salidas. ¿Cómo cerrar la rama simultánea? Pues exactamente igual que la rama alternativa. Nos situamos en las flechitas esta y arrastramos hasta el lugar adecuado. Por ejemplo, queremos soltarla aquí o aquí o aquí. Vamos a fijaros bien que ahora el cierre se produce antes de las transiciones, porque es así como se cierra la rama simultánea. Vamos a llevarlo a la salida de la etapa 9, por ejemplo aquí. ¿Vale? Ese cierre y esta también la vamos a cerrar sin ninguna historia más aquí. Bueno, entonces tenemos el graph que hemos generado, daros cuenta, de esta forma. Esta es la estructura que hemos creado. Y hemos creado la estructura, pero está sin cerrar todavía. ¿Vale? Daros cuenta que aparece por aquí todavía esto como que está mal. ¿Por qué está mal? Pues porque el graph está sin cerrar. Esta flecha no conduce a ninguna parte, entonces tenemos que llevarla a alguna parte. Nosotros no vamos a hacer el graph más grande, simplemente vamos a cerrar este graph llevando esto a la etapa inicial. ¿Vale? Esto no se puede hacer arrastrando y llevando. Así yo no podría hacer esto, arrastrar y llevar, porque no me lo permite. Pero sí que lo que puedo poner aquí es un salto. Un salto de la etapa 6, la etapa S6, quería llevarlo a la etapa inicial. Puedo llevarlo a cualquier otra etapa, a la 2, a la 3, a la que yo quiera. Pero en este caso lo voy a llevar a la etapa inicial. ¿Y cómo lo hago? Pues me pongo en la flechita, ¿veis que está puesta la flechita? Y doy la opción salto. Inmediatamente aparece aquí una S y una subventana con la etapa, la serie de etapas a las que yo puedo saltar. Voy a saltar a la etapa 1. Y ya inmediatamente se quita el simbolito rojo de que está mal el graph está cerrado, ¿eh? Y toda la estructura hecha. Lo que pasa es que el graph está vacío en realidad, solamente hemos creado las etapas, pero no hemos configurado ni las transiciones, ni las acciones asociadas y tal. Hemos dibujado, de algún modo, la estructura del graph. En este caso, la estructura del graph, como podéis ver, lo vuelvo a situar aquí, ¿vale? Para que lo veáis y que vosotros lo hagáis exactamente igual. El graph lo vemos aquí más desglosado y aquí, bueno, pues en la barra de la etapa, en la ventana, perdón, de navegación, vemos nuestra estructura que es exactamente igual. ¿Vale? En el panel de navegación se ven solamente las etapas. Aquí también solamente vemos las etapas, pero podríamos ver las transiciones y las acciones tal y como lo vamos a ir viendo y haciendo. Veis que aquí está la transición, bueno, pues esta línea discontinua va a este icono donde podemos programar la transición y las acciones asociadas estarían en este recuadro, en estos recuadros de aquí. Vamos a hacerlo, pero siguiendo las diapositivas. Pasamos nuevamente a las diapositivas y las etapas. Propiedades de las etapas, unas propiedades generales, donde tenemos que dando el botón derecho podemos señalar si esta etapa, por ejemplo, es inicial o no es una etapa inicial. Esto puede ser útil si queremos crear más de una etapa inicial, o sencillamente que en lugar de haber una única cadena haya más cadenas. Podemos crear más cadenas. Y entonces al crear una nueva cadena,
pues la primera etapa no se pone de manera automática como etapa inicial, sino que tendríamos que, con el botón derecho, pues configurar, ¿vale? Es el menú contextual donde tenemos todas las opciones de etapa, las cuales podemos cambiar el nombre también, renumerar, insertar elementos como lo hemos hecho, ¿vale? Bien, en cualquier caso, esa es la opción para modificar las propiedades de las etapas. Y las transiciones, ¿cómo abrir las transiciones? Bueno, pues la configuración de las transiciones, tocando el icono ese que aparece a la izquierda de la transición, con un doble clic se abre una pequeña ventana donde se puede incluir la función en modo contacto de esa transición. Fijaros bien que es un segmento, un único segmento de la transición que no tiene bobina ni nada, porque aquí lo que nos interesa es simplemente poner la función de los contactos que implica esa transición. Aquí en esta diapositiva los ejemplos de los contactos, los ejemplos de la transición, pues daros cuenta que es una función pues con un contacto abierto de la entrada 124.0 en serie con este grupo paralelo, ¿vale? Bueno, es una forma de ver la transición. Nosotros vamos a ir creando esas transiciones en principio. Vamos a ir centrando ahora en las transiciones antes de pasar a la siguiente, que serían las acciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera, yo toco aquí y se abre, no hace falta doble clic, un simple clic se hace. Veis que se abre la ventana esta. Y aquí en esta ventana se me han abierto todas estas opciones para crear, insertar esas transiciones, esos contactos. En esta primera transición vamos a meter pues tres contactos abiertos, 1, 2 y 3. Bueno, no se me ha quedado contraído, lo único que yo puedo hacer es pues abrir esta ventana para ver las tres. Abrimos más y veis que aparecen los tres contactos. ¿Qué contacto vamos a poner aquí? Bueno, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, el S1, ¿vale? Aquí vamos a poner el señal de carga 0. Y yo voy poniendo cosas suponiendo que ya tengo esto ya configurado, diseñado. B0 aquí. Y esta transición ya estaría hecha. Vamos a ir completando todas las transiciones. ¿De acuerdo? Lo puedo abrir y cerrar. Si lo abro lo tengo. Si lo cierro. Entonces vamos a ir con la transición 2. En la transición 2 voy a poner también tres contactos. Dos abiertos y un cerrado. Pondré dos abiertos y un cerrado. ¿Qué abierto voy a poner aquí? Bueno, pues aquí voy a poner el detector capacitivo, el detector inductivo y la seta de emergencia. ¿Vale? Se lo pongo, bueno, pues como normalmente cerrado. El razonamiento del cerrado abierto lo vamos a dejar simplemente, lo quiero hacer esto para que completéis el grapher exactamente igual que yo y que veamos cómo se crean las transiciones. Vamos a abrir esta otra también. Que a medida que abrimos transiciones, pues el grapher se va expandiendo. Ya no aparecen tantas etapas en la pantalla porque no caben. Por eso veis aquí la utilidad un poco del panel de navegación para ir inmediatamente a la etapa que yo quiera. ¿Vale? En la transición 7 voy a poner también tres contactos, uno abierto y dos cerrados. Como lo quiero expandir, pues cojo y lo expando. ¿Vale? Esto ya se verá, ¿veis? Aquí. Aquí vamos a meter el detector capacitivo. Aquí el detector inductivo. Imaginando que, bueno, que lo que viene por aquí es una pieza que es no metálica y aquí una que no es no metálica. ¿No? Da igual. Y aquí nuevamente la seta de emergencia. ¿Vale? Seguiremos completando esta transición de aquí. Aquí pondremos dos contactos, un abierto y un cerrado. El abierto será A0 y el cerrado será otra vez la seta de emergencia. Aquí sigo para abajo en lugar de ir para la izquierda. Ay, perdón, no, A0 no, voy a poner A1. A1, cuidado. Aquí es donde voy a poner A0.
sin seta de emergencia. Bueno, aquí no voy a poner seta de emergencia, vale, pues no la pongo. A 0. Aquí, bueno, pues voy a poner DP, por ejemplo. Aquí lo estoy poniendo un poquito al tuntún, bueno, porque realmente lo que quiero es completarlo, ¿no? Completarlo de alguna manera y que todos lo tengamos iguales. No es nada que se vaya a probar ni nada. Simplemente se trata de que veáis la forma y practiquéis la forma de construir un grafo. Estamos ahora en la parte de las transiciones. Esta transición de aquí, la transición 6, vamos a poner pues también un contacto, en este caso, bueno, pues un contacto cerrado, ¿vale? Pues un DC, por ejemplo. ¿Vale? Vamos para completar todas las transiciones que me faltan, que son las que me van quedando a la derecha. ¿Veis esta parte de aquí? Aquí en la transición que me ha salido aquí, la T8, pues ¿qué voy a poner? Pues B1, por ejemplo. Contacto de B1. B1. Pues B1. Ya está. Aquí la siguiente que voy a poner, pues B0. Ponemos aquí un contacto de B0. B0. Aquí en esta de abajo, ¿qué voy a poner? Bueno, pues aquí voy a poner 4 contactos. ¿Vale? Voy a poner 3 abiertos, 1, 2 y 3, y un cerrado. Lo voy a abrir para que lo veamos todo. Bien, el primer abierto es C0, el segundo es D1, al siguiente vamos a poner E1, por ejemplo, y aquí vamos a poner otra vez S en el cerrado. Y en este último, bueno, vamos a dejar el último de momento. Vamos a dejar el último momento porque quiero añadir otra cosa. Aquí, por ejemplo, este que es la otra transición que me faltaba, ponemos aquí un contacto abierto de C1. C1. Y bueno, ya no me quedan más transiciones, salvo esta última que quiero añadir una cosita, una variante. ¿Qué variante es la que quiero añadir? Pues si quiero meter dos contactos o dos condiciones. Una condición que quiero meter es un contacto abierto. Por ejemplo, un contacto abierto de DP. Y otra cosa que quiero añadir aquí, y quiero que lo veáis para que lo vemos como ejemplo, es una condición de tiempo, una condición temporal. Es decir, una condición que querrá decir que esta transición se franqueará si se cumple esta condición que hemos puesto de P y además pasa un tiempo desde que esté activa la etapa 10. Por ejemplo, que pasen, por ejemplo, 2 segundos después de que esté activa la etapa 10. Se franqueará la transición, por lo tanto, si se cumple DP y además han pasado 2 segundos desde la etapa 10. ¿Cómo tengo que hacer eso? Bueno, pues eso no es necesario poner aquí ningún temporalizador ni nada en principio, porque las etapas, tienen dos variables temporales, la variable temporal t y la variable temporal u. Lo vamos a ver aquí en las variables del interface, lo voy a desglosar esto un poco, y voy a coger la variable, bueno, pues cualquier etapa. Fijaros bien que se han creado todas estas step 1, step 2, step 3, transiciones y tal, ¿vale? Nos ponemos en la step 10, por ejemplo, cualquiera de ellas tiene la misma, y tiene todas estas variables. Y entre todas estas variables hay tres que son importantes, que voy a destacar ahora para cuando se vaya a utilizar una de ellas. Por ejemplo, la variable x, que la variable x lo que indica es si la etapa está activa o no está activa. Aquí no lo vamos a utilizar, ¿vale? Pero hay dos variables de tiempo, que son la t y la u, ¿vale? Tiempo t y tiempo u. Son tiempos en los que la etapa está, está activa, pero con una diferencia notable. El tiempo t es el tiempo total en la que la etapa está activa, sin contar tiempos en los cuales está la etapa inactiva. Ya veremos cómo se inactiva una etapa. Y u, esto es el tiempo total útil total, contando el tiempo que está la etapa activa o está la etapa en ese momento inactiva. Decir que está la etapa inactiva quiere decir que está la etapa bloqueada. Ya veremos cómo se bloquea con lo que llamamos interlock cuando veamos luego las acciones asociadas. En cualquier caso,
es tiempo t o tiempo 1. Nosotros aquí vamos a utilizar ahora el tiempo t, que es el tiempo total activo de la etapa, ¿vale? Entonces, es una variable que pertenece a todas las etapas. Este es el tiempo t de la variable 10. Pues cada etapa tiene su tiempo t. Por lo tanto, ¿cómo poner esa transición que os estoy contando aquí? Bueno, pues escoger estos dos comparadores de tiempo, cualquiera de ellos. Nosotros como queremos coger el t, cogemos este, podemos coger t o podemos coger u e insertarlo ahí, ¿eh? Veis que es comparar mayor t, significa que es una especie de contacto que cumple la condición de comparar el tiempo transcurrido con el tiempo de la etapa, con un tiempo que nosotros queramos configurar. ¿Veis? Por ejemplo, yo estoy situado aquí y pincho aquí, ya veréis lo que sale. Sale un contacto donde dice, en la parte superior se refiere a la variable t de la etapa 10 y abajo un tiempo que yo puedo configurar. Y aquí es la condición, mayor que tiempo. Puedo elegir mayor que, igual, distinto, menor que, mayor igual, en fin, todas las comparaciones. Nosotros vamos a poner mayor que, vamos a dejarlo así. Entonces yo quiero que aquí pasen 2 segundos y el tiempo se pone con esta plantilla T almohadilla. Yo si doy aquí, veis que yo puedo poner aquí el tiempo que quiera. Vamos a poner 2 segundos y pulsamos, ¿vale? Entonces, esta transición se franquea si se cumple este DP que yo he metido aquí y además, y porque está en serie, pasan 2 segundos desde que esté activa, desde que permanezca activa la etapa 10, ¿vale? Esta es la forma de meter un tiempo de retardo añadido a una transición, ¿vale? Lo añado aquí porque puede ser que en alguno de los prácticas que se planteen posteriormente, ya hablaremos mañana quizás de alguna de las prácticas, podemos meter un tiempo de retardo, ¿de acuerdo? Bien, pues están todas las transiciones ya creadas, ¿vale? Aquí no se ve todo el gráfico completo. Bueno, se pueden ver si yo disminuyo aquí, ¿vale? Os voy a hacer muy chiquitito para que lo veáis. ¿Veis? Como el gráfico completo estaría aquí con todas las transiciones. Yo puedo mantener esas transiciones abiertas o cerrarlas, ¿vale? Pero vamos a dejar nuevamente al 100%. Y vamos a cerrar de momento las transiciones, que ya las tenemos todas, ¿vale? Hemos creado todas las transiciones. Y para cerrar y abrir transiciones, pues es de manera individual ahí, pero si lo queremos hacer de manera colectiva, de manera conjunta, pues habría que dar aquí, ¿eh? Cerrar todos los segmentos. Vamos aquí y cierren todos los segmentos. O bien abrir todos los segmentos. Tenemos aquí. Y se abren no solamente las de las transiciones, sino también estas tablitas aquí, que son realmente las acciones asociadas. Pero vamos a hablar ahora posteriormente de las acciones, según vayamos viendo las diapositivas, ¿vale? Vamos nuevamente a las diapositivas. Ya hemos visto cómo crear las transiciones y ahora vamos a ver las acciones. Para editar y crear acciones, hacemos clic o doble clic en ese icono y se me abre una ventana, una tabla más bien, donde yo puedo meter distintas acciones. Aquí se meten las acciones en forma de tabla. Cada fila es una acción relativa a una acción, ¿veis? En esta columna se pone la acción en cuestión. Aquí se ha puesto que se active la variable de salida A125.0 y se pueden poner tantas acciones como queramos en una misma etapa y se pone de esta forma, en modo de fila. Y las acciones tienen hasta 3 atributos diferentes que vamos a explicar. En principio, el que es necesario y obligatorio poner, aparte de la propia acción claramente, es el identificador. El identificador es la forma en la cual se va a ejecutar la acción. El modo en el cual se va a ejecutar la acción. Aquí vemos una serie de un catálogo bastante extenso de el modo en el cual se va a ejecutar la acción en esta etapa. Nosotros de momento vamos a destacar solamente 3, que es el N, la activación normal, que es que esta acción está activa o funciona mientras que la etapa está activa. Cuando dejamos de estar en esta etapa, la acción deja de funcionar, es decir, la activación normal de las acciones que ya conocemos en los gráficos que hemos diseñado y hecho. Y luego tenemos las opciones de set y reset, es poner a 1 y poner a 0, que también se pueden incluir.
poner a 1 pone una acción a 1 y esa acción permanece activada aun cuando salgamos de la etapa hasta que no se encuentre en una etapa donde se ponga a 0. Esto ya es bastante fácil de describir. Hay también la posibilidad de poner retardos con memoria, con desactivación de temporización, en fin, otras serie de opciones, pero nosotros no lo vamos a utilizar porque me parece más sencillo el tema del tiempo hacerlo como os lo he planteado, aunque bueno, puede haber situaciones en las cuales yo quiero que una acción se ejecute solamente durante un breve tiempo dentro de esa etapa, pero nosotros de momento no vamos a entrar ahí. Entonces, el identificador lo que me expresa es eso, el modo en lo que se va a ejecutar, en el que se va a ejecutar la acción. Luego tenemos lo que sería el evento, que es un atributo adicional, no obligatorio, pero adicional sí, de esa acción. Y también aparece nuevamente una serie de lista de eventos de formas de hacerlo, ¿vale? Nosotros, de momento aquí no vamos a utilizar ninguno, pero sí que destaco el S0 y el S1, que son activaciones instantáneas, es decir, solo como si fuera de modo flanco, ¿vale? S0 se activa la acción solamente durante un ciclo de programa al salir, y S1 se activa solamente la acción durante un ciclo de programa al entrar, como si fuera un pequeño flanco, un pequeño impulso, se activa la acción durante ese breve tiempo y ya está. Esto nos puede servir, por ejemplo, para funciones de incremento o decremento, para que no esté constantemente incrementándose todo el tiempo que esté dentro de la etapa, ¿no? Ahora mismo no tenemos esto, pero bueno, pero que son atributos, ya digo, de la propia acción. Y por último tenemos otro atributo que hace referencia a interlog. ¿Qué es el interlog? Pues el interlog es una especie de condición adicional, que ya veremos que se programa también parecido a las transiciones, y que me añade una condición para que se ejecute esa acción. Es decir, la acción, en este caso A125.0, se ejecutará de manera normal si el interlog está activo, ¿vale? Es una cosa parecida a cuando metíamos en Grapher a una acción, una condición, como por ejemplo la activación de la seta de emergencia, que ya lo vimos en la unidad anterior, sobre todo lo relativo a las prácticas de la actividad 5.3, cuando hablábamos de la condición en las acciones de la seta de emergencia. Bueno, pues el interlog es eso, es una condición adicional. Quiere decirse que si ponemos que esta acción dependa del interlog, ponemos aquí interlog, solamente se puede poner eso, o no ponerlo, o poner la condición del interlog, luego el interlog se programaría aparte, ¿vale? Si nosotros queremos poner el interlog, quiere decirse que esta acción se ejecutará de manera normal si se cumple la condición que hayamos puesto en el interlog. Bien, esto del interlog no creo que haya quedado suficientemente claro, voy a abrir este gráfico que lo tengo aquí hecho también con FluidSync, para que veáis a lo que me estoy refiriendo con el interlog, que cuando lo veáis gráficamente lo vais a entender, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Fijaos bien en esta acción de aquí, por ejemplo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, esto me refiero con el interlog. En esta etapa 10, pues KM3 funcionará si estamos en la etapa 10 y además se cumple la condición esta de aquí. ¿Veis? Esta rayita que yo pongo aquí en la etapa es lo que ya habíamos dicho anteriormente en la unidad anterior sobre las condiciones adicionales a algunas de las acciones. Entonces, hay acciones que pueden tener el interlog y acciones que pueden no tenerla. Por ejemplo, aquí en la etapa 3, veis que aquí KM1 sí que depende del interlog, que en este caso es esta seta de emergencia, un cerrado de la seta de emergencia, y aquí A no depende del interlog, ¿vale? Eso es a lo que me estoy refiriendo con el atributo este de aquí que hemos llamado interlog, ¿vale? Por lo tanto, las acciones, una fila por cada acción, la acción obligatoriamente tiene que llevar un identificador y eventualmente puede llevar un evento y la condición interlog. El interlog, ¿cómo se programa? Bueno, pues el interlog se programa haciendo la visión en etapa, o bien, si yo quiero, por ejemplo, poner el interlog de aquí, pues tenemos que poner visión etapa
perdón, aquí visión de etapa individual o visión toda la cadena. Yo puedo alternar para ver los atributos de esa etapa, solamente aquí, o ver toda la cadena. Aquí veo toda la cadena y aquí veo solamente los atributos de la etapa 2 solamente, donde tenemos todas estas cosas. Las acciones, la transición, la transición 2 y la transición 7 son cosas relativas a la etapa 2, porque la etapa 2 tiene sus acciones, su transición 2, su transición 7. Veis aquí la condición de supervisión, que es lo contrario justamente del interlock, y aquí lo que sería el interlock. ¿Vale? Aquí es donde se programa esa condición de la acción, ya lo vamos a ir viendo. En cualquier caso, es lo que quiero que veáis. Podemos pasar de visión de etapa a visión de cadena total. Lo tenemos aquí. Y es lo que aparece en esta diapositiva. ¿Vale? De ver cómo se programa, de ver que a una acción la condicionamos con el interlock, a cómo se programa el interlock de una etapa en concreto. Ahí se meterían los contactos y las condiciones de ese interlock. Entonces, esa etapa estará activa cuando el interlock se cumpla. Cuando no se cumpla el interlock, estará inactiva. ¿Vale? Pasará de color verde, que es cuando estemos probando el grapher, a color ámbar. Luego lo veremos al final un poco la demostración de todo esto. Entonces vamos a hacerlo esto. Vamos a programar las acciones en nuestro grapher de ejemplo. Lo tenemos aquí y vamos a ir a etapa por etapa. Entonces voy a ir despacito para que lo podáis ir captando y hacer vosotros también este ejemplo. La etapa 2. Vamos a meter las acciones de la etapa 2. Pulso aquí y aquí vamos a meter dos acciones. Una acción que vamos a meter es KM1. ¿Veis? Me obliga a poner un identificador. Esto sí que es obligatorio. ¿Con qué identificador? Vamos a poner el identificador N. ¿Veis? En la página de aquí vamos a poner el N. Este vamos a poner N. ¿Vale? Y tenemos la acción KM1. Vamos a añadir otra acción. Vamos a añadir, pues, la lámpara verde, por ejemplo. LV. Le pido el identificador. Aquí voy a poner el identificador set. Vamos a poner a 1 la lámpara verde. Y vamos, para tener que tenerla encendida durante todas las acciones. Ponemos un set y la apagaremos al final. ¿Vale? Tenemos estas dos acciones aquí. Bueno, pues ya tenemos estas dos acciones. Vamos a crearlo solamente en esta etapa, esas dos. En la etapa 3, ¿qué acciones vamos a poner? Bueno, pues lo abro y voy a poner dos acciones. También lo voy a poner aquí, también KM1. ¿Vale? Aquí voy a poner la opción N también. Y aquí voy a hacer que dependa del interlock. ¿Vale? Interlock y que dependa del interlock. ¿Vale? Fíjate que aquí esta acción ya va a depender del interlock. Si el interlock no se cumple, esta acción no va a cumplirse. Voy a añadir otra acción. La otra acción que sería el cilindro A. Pues el cilindro A. Y también con el atributo N, por ejemplo. Pues el atributo de nada. Y este no va a depender del interlock, para que veáis que en una misma acción, o sea, en una misma etapa puede haber acciones que dependan y acciones que no dependan. Es decir, cuando se cumpla, si se cumple el interlock, se ejecutan las dos acciones, pero si no se cumple el interlock, solo se va a ejecutar el A, que no depende. Porque cada minuto, como depende del interlock, y si el interlock no se cumple, pues no se ejecutará. ¿Vale? Vamos a la etapa 4, que voy a meter, bueno, pues voy a meter una única acción, KM1 también otra vez, no KM2, voy a poner aquí ahora KM2, con el identificador N, y que dependa también del interlock. Aquí voy a poner que dependa también del interlock. Pasamos a la etapa 5. Voy a meter una acción aquí en la etapa 5. ¿Qué acción voy a meter? Pues aquí voy a meter la acción de KM3 con el identificador N también, y que también dependa del interlock. Esto es. Vale. A continuación, en la etapa 6,
Bueno, pues aquí voy a meter otra acción que es KM2 también, con el identificador N, y voy a meter también bueno, lámpara verde, pero aquí voy a poner el reset de la lámpara verde. Hemos puesto el set en la primera y ponemos aquí el reset en la última. Poner a 0, ¿vale? Bien, vamos a seguir poniendo acciones. Por ejemplo, en la etapa 7, bueno, vamos a poner solamente una acción, porque si no vamos a tirarnos aquí. B, el cilindro B, ponemos aquí el cilindro B con identificador normal. En la 8 no vamos a poner ninguna acción y en la 9 tampoco. Y vamos a poner en la 11 vamos a poner dos acciones, no, perdón, una solamente. El cilindro C con identificador N y ya está. Y en la 12 voy a poner dos acciones. KM2 con identificador N, identificador normal, recordamos, y el cilindro B también con identificador normal. Vamos a completar esto ya. En la 13 vamos a poner, por ejemplo, el cilindro E, me aparecen varias variables, si no es E la primera que me aparece, entonces yo selecciono la E. Daos cuenta que al crear primero la tabla de variables no hace falta que yo me acuerde del operando que corresponde a la variable E. En la tabla de variables ya había creado yo la variable E con el operando Q124.5, por eso es muy útil cuando menos el programa de un grafo es crear primero la tabla de variables. Luego ya se puede programar directamente metiendo los nombres de las variables. Bueno, vamos a finalizar el grafo metiendo una acción en la etapa última que vamos a hacer, en la 10. ¿Vale? En la etapa 10 vamos a meter una acción. Una acción, por ejemplo, KM3 con identificador N. Y aquí vamos a poner que dependa del interlock. ¿Vale? Vuelve a depender otra vez del interlock este. Bien, pues ya estaría. Vamos a dejar así el gráfico, daros cuenta como ya todas las etapas, las acciones que tiene cada etapa. Hacemos un repaso. La etapa 2 tiene dos acciones. Lo veis ahí. La etapa 3 también tiene dos acciones. La etapa 4 tiene una sola acción. La N2, lo mismo que la etapa 5. Paso despacito para que, bueno, si siempre podéis parar el vídeo en cualquier momento para hacerlo, pero así lo tenéis también. Luego en las derivaciones que he creado vemos que la etapa 7 tiene una acción, el cilindro B. La etapa 8 y 9 no tienen ninguna. A mí me aparece algo que está mal. Bueno, algo que está mal porque he creado esto malamente. Realmente aquí debo de poner D y esta acción la tengo que borrar. Había hecho mal, ¿vale? Bien. Y finalmente aquí, ¿vale? Bien, tenemos nuestro grafo ya creado y así es como se construye y se crea un grafo. Nuevamente, bueno, pues yo puedo cerrar todo o abrirlo. ¿Veis? Que no se abren todos los segmentos o se cierran todos los segmentos. ¿Vale? Entonces, de esta forma es como nosotros crearíamos el grafo. Pero, el interlock. Vamos a crear el interlock de las etapas que lo incluyen. Vamos a crear el interlock de las etapas que lo incluyen, porque si no, no quedaría completo el grafo. Hemos puesto que algunas acciones dependen del interlock, pero no hemos puesto ninguna condición en el interlock. Entonces, normalmente vamos a ayudarnos para ello y abrimos todos los segmentos para ver dónde hay, sobre todo en las acciones asociadas, etapas o acciones que dependen del interlock. Vemos que en la segunda no ninguna depende del interlock. En la tercera sí, bueno, pues creamos el interlock en la tercera. Nos situamos ahí y para ir a la etapa, o bien hacemos doble clic en la etapa, ¿vale? O bien damos la visión de etapa o de cadena, ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces nos ponemos el interlock y en el interlock vamos a poner, bueno, pues un contacto cerrado, ¿vale?
de la seta de emergencia. ¿Vale? Bien, pues ya está, sería así. Ya volvemos otra vez a la visión de etapa. O volvemos a la visión de etapa o volvemos aquí. Podemos hacerlo también a través del panel de navegación. Lo vamos a hacer a través de navegación. Visión de etapa y lo vamos a hacer a través de navegación. Vamos a la etapa 4, ¿veis? Hacemos la etapa 4. ¿Hay uno que depende del interlog? Pues sí, lo ponemos. Entonces ponemos otra vez. Y vamos a poner en todos el mismo interlog, un cerrado de la seta de emergencia. Vamos a la etapa 5. También hay una acción que depende del interlog. Cerrado de la seta de emergencia. Vamos a la etapa 6. A ver. Aquí no hay ninguno que dependa del interlog, pues no tanto no lo ponemos. Vamos a la etapa 7, diseñarlo la etapa 7. Aquí tampoco hay ninguno. En la 8 tampoco. No hay acciones de hecho, por lo tanto no hay interlog. En la 10 sí que lo hay. Bueno, pues en la 10 pongo cerrado de seta de emergencia. Pasamos y nos movemos con el panel de navegación. Vamos a la 11. No hay ningún interlog. En la 12 tampoco. Y en la 13 me parece que tampoco, efectivamente. Bueno, pues ya están creados todos los interlogs allá donde me interesaba, ¿vale? Y si yo veo que no hay ninguna acción con interlog, pues no hace falta ninguna condición, lógicamente. Si veo que en alguna etapa como esta hay una que depende del interlog, pues entonces sí que creo el interlog. La condición del interlog. Bueno, vuelvo a visualizar la cadena completa. Os recuerdo que estos dos símbolos son para visualizar etapa o visualizar cadena. ¿Vale? Cierro todos los segmentos. Y aquí tengo mi graph contraído. Y ya el graph está programado. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se ejecuta? Porque claro, el graph está programado, pero nosotros sabemos que un programa en TIA Portal se ejecuta empezando por el programa main, que es el programa principal. Entonces, ¿cómo se ejecuta realmente el graph? Bueno, pues se ejecuta el bloque de función correspondiente al graph. Tenemos que hacer es llamarlo desde el bloque de organización principal, desde el main o V1, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues una vez que está creado y salvado, lo que hay que hacer es coger y arrastrar el bloque de función desde el árbol del proyecto, abriéndolo y llevándolo a un segmento del bloque main, ¿vale? Es decir, abrimos el bloque main primero y luego después del mismo árbol del proyecto insertamos el bloque de función configurado en el primer segmento o en el segmento que queramos, ¿vale? Y cuando hagamos esto se va a insertar este rectángulo que veis aquí, que representa el bloque de función, en este caso con sus variables de entrada. Ya digo, de aquí no vamos a hablar nada de esto de momento, son variables internas que tiene el grapher y nosotros no lo vamos a añadir nada, ¿vale? Ni quitar nada, ni vamos a... Porque en este caso no lo necesitamos. Cuando vayamos necesitándolo, iremos abriendo algunas cosas de esta o incluso añadiendo entradas y salidas. Pero en este caso no. Entonces, cuando lo hemos arrastrado, lo único que me pide es el nombre de la base de datos donde aparecen toda esta información y la de las etapas y las transiciones. Se va a crear una base de datos y me pide un número o un nombre de la base de datos. Entonces nosotros pues le podemos dar el nombre que me sugiere. Yo suelo poner el nombre, el mismo número que el bloque de función para no confundirnos, ¿vale? El DB es base de datos y el número 1, ¿vale? Sería este de aquí. ¿De acuerdo? Pues eso lo vamos a hacer nosotros ahora en nuestro ejemplo. Ya tengo el bloque de función, lo voy a enganchar otra vez al TIA Portal, daros cuenta que lo hemos desenganchado para tener mayor visibilidad. Lo engancho otra vez, aparece nuevamente aquí metido, ¿lo veis? Y lo que voy a hacer va a ser, bueno, voy a guardar el proyecto para que no perder nada por si acaso, ¿vale? Y voy a hacer doble clic en main o V1 para añadir ahí ese bloque de función. Aparece el primer segmento y lo que dice la diapositiva es escoger el bloque 1. Veis que todavía no se ha creado la base de datos. La base de datos se crea cuando yo lo inserto en un segmento del bloque main. Pincho y arrastro, ¿vale? Arrastro y lo llevo al segmento que a mí me interesa, por ejemplo este. Y me da el mensaje de que se va a crear una base de datos, un bloque de datos.
me da el nombre por defecto puedo poner ese o el que me dé a mí la gana, y me da la opción de numerar el DB, puede ser DB1, DB2, si lo pongo manual, puedo poner el número que yo quiera. Yo de momento lo voy a dejar automático porque me viene bien que se llame el número 1 igual que el bloque FB1. Entonces damos a aceptar y el bloque se ha creado. ¿Lo veis? Entonces, cuando se arranca el programa, se ejecuta el bloque main y el primer segmento ya aparece que se ejecuta de manera incondicional el grapher, el bloque grapher, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco cómo se ejecuta esto, pues lo vamos a hacer un poco desde PLFSIM, simplemente para que lo veáis cómo se va pasando las etapas de una a otra, ¿vale? Entonces, para verlo esto, vamos a cargar iniciar simulación para utilizar el PLFSIM. Veis que me aparece aquí la ventana PLFSIM. Aparecen los bloques que yo ya he metido, el de la entrada I124, la 125 y la salida Q124. Bueno, no voy a ejecutar todo el bloque, simplemente quiero que veáis cómo evoluciona el grapher de alguna manera y cómo funcionan los interblocks y demás. Tenemos el bloque lo hemos abierto y vamos a, se está pasando, se está compilando y al abrir la simulación ya ello solo se carga, ¿vale? Se está compilando toda la configuración y se va a cargar todo. Lo que pasa es que como tenía puesto aquí pisado main, se va a intentar cargarse solo el main y veis aparece un montón de mensajes de incoherencia. ¿Por qué? Porque no puedo cargar el bloque main sin todo lo demás. Entonces lo que hago sencillamente es cargar con coherencia aquí y ya se arregla todo. Lo cargo, lo que se está haciendo ahora es cargar toda la aplicación en el simulador del PLFSIM. Saco aquí la ventana, lo tenemos y yo doy run. ¿Vale? Al dar run ya se está empezando a ejecutar y vamos a observar. Por ejemplo, si yo doy observar aquí en no me aparecen las gafas. ¿Por qué? Porque no tengo aparecen por aquí las gafas y todavía no me aparecen. Voy a dar las gafas en todo, lo desengancho, hago esto y así que aparecen, ¿veis? Doy a observar, lo voy a volver a enganchar porque no es la prioridad mía. ¿Vale? Veis que esto indica que ya en el bloque main se está ejecutando. ¿Veis que está en verde? Bueno, pues se está ejecutando. Vamos a ver cómo se ejecuta el bloque. Me voy al bloque, al grapher, lo desengancho porque aquí sí que quiero verlo con claridad. Lo desengancho y lo maximizo y doy aquí también las gafas. ¿Te das cuenta? Se ejecuta la primera, estamos en la primera etapa. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Y para ver cómo evoluciona esto, voy a fijarme en las transiciones. ¿Veis? Que bueno, pues tengo que pulsar S1 a 0. Voy a hacerlo con el PLFSIM para que lo veáis. Teniendo esto abierto. A ver ahí. Vamos a ver, A0 es 124.1, pues 124.1. B0 es 124.3, pues 124.3. Y pulso S0 que es 124.0. Veis que ha traspasado la etapa. ¿Vale? Aquí no sé si había interlock. Bueno, vamos a interlock en la seta de emergencia. No me acuerdo cuál era la seta de emergencia, pero lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a ir por esta etapa. Es que quiero que veáis lo del interlock porque es interesante ver cómo, veis, si está en color verde, la etapa está activa. Vamos a pasar por esta rama de aquí, que es dar al DC. Nuevamente vamos aquí, ahora mismo, voy a quitar esto para que no se me acumulen cosas. 125.4. ¿Veis? Aparecen esas acciones asociadas. Vaya, se ha ido por aquí. Bueno, no me interesa que se vaya por aquí porque aquí no hay ningún interlock. Bueno, vamos a completar porque aquí sí que hay. Daros cuenta cómo se ejecuta también simultáneamente. Todas las acciones asociadas a estas que aparecen aquí son las acciones que tenemos en estas tres etapas. Veamos esta, voy a cerrar esta de aquí. Bueno, para empezar, esto lo voy a poner con la tachuela para que no se me quite en ningún momento. Entonces así, aquí ya no se me quita en ningún momento. Vamos.
le damos aquí esta transición. Esto es B1, pues B1 es 124.4. No recordamos, 124.4. Vale, ha pasado ahí. Aquí esta es C1, 124.6. Bueno, pues ya está aquí. Me falta solamente esta etapa para que llegue a la última. La última es, abro esta de aquí, es B0. B0 es 124.3. Ya tenemos las tres etapas. Ahora va a pasar a la siguiente. Para pasar a la siguiente se tiene que cumplir esta transición al completo. Transición al completo que es C0, que es 124.5. Ahí lo tenemos. D1 que es 125.0. E1 que es 125.2. Y ya hemos pasado a la etapa 10. Y en la etapa 10 sí que hay un interlock. Vamos a ver el tema del interlock cómo funciona. ¿Lo veis? Tiene la etapa 10, lo marca ahí como el interlock. El interlock es secta de emergencia que es 125.6. ¿Veis? Que se cumple porque no está pisada. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la etapa. Fijaos cómo cambia el color de la etapa activa. 125.6. Yo pulso 125.6 que es la secta de emergencia. Ahí, ¿veis? Cambia a color rojo, a color naranja, vamos. ¿Qué quiere decir? Que la etapa está inactiva. Fijaros bien cómo cambian las acciones asociadas. En la etapa 10 funciona acción asociada, lo tenemos aquí, lo voy a abrir para que lo veáis. ¿Veis? KM3 estaría en false, ¿vale? Entonces si yo quito el interlock, se pone en true. Pongo el interlock, se pone en false. ¿Por qué? Porque esta acción depende de que está en esta etapa y depende del interlock, ¿vale? Lo veis aquí claramente. La etapa está bloqueada. Y aquí también, aunque esto ya el tiempo ha pasado, ¿vale? El tiempo que estamos viendo aquí, ¿veis? Daos cuenta que ya el tiempo ha pasado, ya lleva un minuto largo. Pero este tiempo hace referencia al tiempo en el que está la etapa en activa. ¿Sí? El tiempo que he elegido, el tiempo T, cuenta el tiempo en el que la etapa está en verde. Si la etapa está en bloqueada, ese tiempo no cuenta. ¿Vale? Es la diferencia entre el tiempo U, TU o T, el tiempo T. ¿Vale? El tiempo T es que el tiempo que la etapa está activa o en verde, no bloqueada, y el tiempo U es el tiempo, sería el tiempo total. ¿Vale? Fijaros bien cómo es el tiempo. Si yo cambio aquí, lo pongo aquí. Este sería el tiempo útil, que es el tiempo sigue contando. Sin embargo, el tiempo T ahí se pararía. ¿Vale? Bien, pues con esto vemos cómo se puede, se ejecuta el gráfico y se van viendo cómo van pasando las etapas unas a otras. Para cumplir la extracción, bueno, pues sería 125.3 y ya ha pasado, porque esta transición ha pasado ya la primera. Porque esta transición es un cerrado 125.4 y ya ha pasado aquí a la primera etapa. Si yo pienso aquí, vamos a la primera etapa que se pasa, ¿vale? Bueno, pues lo paro. Quito las gafas de observación. Lo piso ahí. Quito aquí también de aquí las gafas, la de el bloque main. ¿Vale? O bueno, deshacemos la conexión online de todo y ya está. Con esto ya quedaría deshecha la conexión online. Bueno, y ya vemos cómo se programa un graph. Aquí terminaría un poco este vídeo. Y ya digo, lo que quiero es que os visualicéis este vídeo y que realicéis el mismo ejemplo que yo he realizado. Lo guardáis con el nombre ejemplo graph, lo comprimís en un zip, o sea, perdón, en un archivo RAR, porque realmente el ejemplo graph, veis que tenemos aquí, que se crea en una carpeta. Entonces esta carpeta lo que tenéis que hacer es, si yo abro la carpeta aparece el ejercicio. Bueno, aquí aparecen estos otros ficheros, pero estos ficheros son los del FluidSync que yo he metido ahí, pero no tienen por qué. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer, por lo tanto, es la carpeta que se ha creado, comprimirla en un archivo RAR. ¿Vale? Bueno, no me deja porque está el proceso, por lo tanto, tendría que parar el programa y tal. Bueno, la comprimís esa carpeta, y me la enviáis. ¿Vale? Bien, pues aquí damos por finalizado el vídeo de la segunda parte de la unidad 6.